Toma tu lugar. De tal manera nos amó. Y esa es la gracia, ese es el regalo. ¿Qué es la gracia? Es asombrosa. What's grace? It's amazing. Como que no se hablan lenguas aquí. Es asombrosa. No la podemos entender, la podemos vivir, porque la hemos recibido. No se trata de entender la gracia, se trata de recibirla y caminar en ella para el propósito para el cual nos alcanzó esa gracia, para dar testimonio de la gloria de Dios, de ese inmenso amor con que nos amó. ¿Qué podíamos haber hecho para haber alcanzado este amor? Nada, fue por el puro afecto de su voluntad. Por eso cantamos de la gracia, oramos en esta gracia, le pedimos, le cantábamos, le decíamos que nos permita deleitarnos en Él, porque Él va a conceder las peticiones de un corazón que se deleite en Él. Tenemos muchas peticiones, muchos deseos, muchos anhelos, pero hay algo mejor que el Señor pone en nuestro corazón. El anhelo de su presencia, el anhelo de esa presencia eterna, para manifestar esa gloria, para manifestar que ya no vivimos nosotros, que ahora vive ese Cristo de gloria, que nos lleva a lo eterno y nos permite ver cosas que jamás pudiéramos haber visto, hacer cosas que jamás hubiéramos poder haber hecho. Porque es eso, se trata de Él, la salvación es del Señor. Nosotros respondemos a esa obra de gracia. No se nos da una responsabilidad, se manifiesta una respuesta a esa obra. Porque es todo del Señor. Y entonces vivimos en esa obra de gracia, caminando en esa obra, caminando en esa salvación. Tanto en nuestra justificación, que la logró por medio de su sacrificio, pagando el precio del pecado. Que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero Él nos dio el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Estábamos destituidos y el Señor pagó el precio. Y somos justificados delante de Él. Y por eso ahora podemos decir que, pues por gracia, somos salvos por medio de esta fe, que no ha sido de nosotros, es un don de Dios. No fue por obras, no fue por lo que hicimos. Y ahora vivimos de esa nueva creación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para un propósito eterno, para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Por lo tanto, nuestra santificación depende de Él. Nuestra santificación no es nuestra responsabilidad, es nuestra respuesta a ese regalo de amor, a esa obra de amor, a esa gracia que no ha sido en vano, que decía Pablo. Por su gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano, porque esa gracia produce. Esa gracia permite que respondamos a un llamado, que respondamos a esa nueva creación. Y por eso estamos aquí, viviendo esa gracia y recibiendo esa palabra que nos instruye y que nos dirige para ese propósito para el que fuimos creados, para darle la gloria, toda la gloria, al Señor que nos salvó. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Y por eso caminamos como iglesia en esta gloria, en la gloria de su palabra, en el poder transformador de ella, porque nos ha dado su presencia, nos ha dado ese Espíritu Santo que nos permite caminar en las cosas de Dios, en las cosas eternas. Ya no nos guiamos por nuestras incapacidades, sino que ahora nos guiamos por ese poder de Dios. Y eso me habla de una gracia asombrosa, de una gracia admirable, que alcanzó nuestras vidas y que ahora las dirige para ese propósito. Así que sigamos caminando en esta palabra. Estamos siendo instruidos en este libro de los Hechos,
en este libro de los acontecimientos que Dios produce para que se pueda llevar a cabo el propósito que Dios nos ha dejado como iglesia. Él vino, mostró su poder en vida, se hizo hombre, siendo Dios, y manifestó ese poder de Dios en sus milagros, en los prodigios y señales, y les dio este mismo poder transfiriéndolo a través del Espíritu Santo a los suyos, a su iglesia, a sus escogidos, para que podamos ser testigos, para que seamos revestidos de ese poder y podamos dar testimonio de esa presencia para el propósito de Dios, compartir este evangelio en el testimonio que Él nos ha dado y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, aquí estamos, en esta nación, en este tiempo, en esta hora. El Señor nos ha traído de diferentes lugares, tal vez, ¿verdad?, para un propósito, que seamos heraldos, que seamos testigos principalmente de ese poder a través del evangelio que hemos recibido. Y así estamos caminando en ese poder, viendo el poder con que dirige a los suyos, ¿verdad?, como vemos en estos pasajes que estamos viendo de este segundo viaje en esta comisión que emprendieron Pablo y Silas al inicio ahí en Antioquía, que vimos desde el final del capítulo 15, el inicio del capítulo 16, en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana de Dios, permisiva, que a veces permitía ciertos desacuerdos, ciertas separaciones, con el propósito de Dios, para que haya un poder de Dios que dirige a los que han sido apartados. Y así decíamos, tal vez no se generó un acuerdo entre ellos, pero había un propósito en ese desacuerdo. Había un propósito mayor. Y por eso vimos que el Señor dirige a los suyos. El Señor los dirige, y en este caso vimos cómo también al ir por las regiones ya se separan Pablo y Bernabé y toman cada uno a su equipo. Bernabé toma a Juan Marcos, su sobrino, se van para Chipre, nuevamente a confirmar a las iglesias que habían compartido en las diferentes regiones que fueron en su primer viaje, Pablo y Bernabé. Y Pablo toma a Silas, este profeta que había venido desde Jerusalén trayendo esta carta conciliatoria, ¿verdad?, que era de los principales de la iglesia y que decidió quedarse ahí para el propósito que tenía el Señor, de ser el acompañante ahora de Pablo en esta segunda travesía espiritual que vimos que se encaminó por todas esas regiones de Siria, de Cilicia, y llegó hasta Derbe, Listra, para encontrarse con este muchacho que daba buen testimonio. Este Timoteo, hijo de madre judía creyente, pero de padre griego, que necesitaba esa circuncisión, no para salvación. Que Pablo, viéndolo, ¿verdad?, que era un muchacho de testimonio, porque daban buen testimonio ahí en las iglesias ahí que se habían formado desde ese primer viaje, tanto en Listra como en Iconio, y que tenía que ser un elemento para que pueda ser utilizado por Dios para este evangelio. ¿Por qué causa lo circuncidó? Cuando había una carta que decía que la circuncisión no tiene sentido para los gentiles, porque él era hijo de una madre judía. Y no quería tener ningún tropiezo, estorbo para que el evangelio llegue primeramente, como era la costumbre y la dinámica de Pablo cuando llegaba a cada ciudad. Cuando entrara en las sinagogas, no hubiera ese estorbo de los judíos de que Timoteo no estaba circuncidado, y permitió el Señor esa concesión en amor. Y como decía después Pablo, por eso me hago a todos, para ganar a la gente para Cristo. Con ese propósito me hago judío a los judíos. Me hago como que estuviera bajo la ley, aunque ya no estoy bajo la ley, porque ahora estoy bajo la ley de Cristo. Pero esa nueva ley de amor permite estas concesiones para ese propósito de ganar personas para Cristo. Y ahí vimos cómo se incorpora Timoteo en esta misión, en este equipo para llevar el evangelio a los diferentes lugares en donde el Espíritu los iba a dirigir. Se encaminaron por las regiones de Asia Menor, estamos en el Imperio Romano, ¿verdad? Las regiones grandes pobladas era el Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Y ellos dijeron, necesitan el evangelio, vamos para allá, pero el Espíritu les prohíbe que vayan donde ellos con todo ese anhelo tenían de compartir la palabra. Y el Señor les habló, y el Señor puso un impedimento para que compartan ahí. Quisieron ir a otro lugar, irse al norte, a Misia, para irse hasta Bitinia, y el Espíritu no les permitió. El Espíritu les dirigió a donde tenían que ir llevando la palabra. Entonces descienden a Troas. Vimos la semana pasada que en Troas
Se incorpora el propio escritor Lucas a este equipo y se dirigen al continente, afuera, al otro continente, la otra región que era Macedonia, que en este caso era ahora el continente europeo, que es ahora el continente europeo, lo que es Grecia, y se dirigieron específicamente a una ciudad, porque atravesaron la isla, Samotracia, que estaba en medio de ese viaje por el mar, ¿verdad?, para cruzar hacia el continente, hacia Macedonia. Llegan a Neápolis, de Neápolis suben a Filipos directamente para un propósito, encontrarse con una mujer. Dar testimonio de este evangelio a una mujer que adoraba a Dios. Era una mujer gentil de Tiatira, recuerdan, ¿verdad?, que había hecho este negocio de la púrpura, de estos tejidos de púrpura que eran muy exclusivos y que se dedicaba a la venta de estos vestidos. Seguramente era muy poderosa en la parte económica, ¿verdad?, por tener este negocio tan exclusivo, pero necesitaba conocer al Dios vivo. Necesitaba conocer a ese Dios que adoraba y que simplemente, pues, en la religión judía adoraban a Dios, pero no conocían al Dios que adoraban. Necesitaban el evangelio. Y necesitaba el evangelio, como no había una sinagoga, salieron a orar y tenía el Señor preparado este encuentro. Esos 4 titanes del evangelio, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, ¿no?, listos para una persona que necesitaba el evangelio. Una mujer pudiente, pero necesitada de este evangelio. Y entonces el Señor abre su corazón. Entonces el Señor hace el milagro. El milagro que hizo en nosotros y el milagro que tiene que hacer en cada uno de los que vaya a recibir este evangelio. Porque no es simplemente una teoría o algo que la gente lo va a poder entender con la mente, por más brillante que ésta sea. Es algo que el Señor va a revelar con un corazón que Él mismo abra para salvación. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de su misericordia, que abre los corazones y nos permite ahora vivir este milagro de gracia, este milagro de entendimiento de algo que parecería ser sencillo, decir, no hagas nada, recibe, ya todo fue hecho. El hombre no está en capacidad de entender eso. Solamente el Espíritu de Dios nos va a poder tener esa revelación para poder cantar con todo nuestro corazón. La salvación es del Señor. No pudimos haber hecho nada. Fue el Espíritu el que nos dio vida. Nuestra carne, para nada. Y ese nada es, ¿qué parte no entendemos? Pero no queremos entender. Queremos hacer algo, ¿verdad? Yo quiero ser santo. Yo quiero vivir una vida de santidad. Yo quiero hacerte una buena obra. Yo quiero vivir como tú quieres que viva. Yo quiero agradarte. Tú no quieres. Tú no puedes. Puedes querer, pero no puedes. Por eso depende del poder de Dios. Por eso Pablo tuvo que recibir un aguijón en su carne, para que entienda que el poder es de Dios. No de lo que él podía hacer. Él podía hacer mucho. Y tiene tremendo testimonio, tremendo currículum. Lees Filipenses 3, ¿quién tiene el testimonio de Pablo en la religión? Pero eso era pérdida. Lo pudo entender porque fue alcanzado por la gracia. No la buscaba, la perseguía. Perseguía a los de la verdad, a los del camino, hasta que el Señor se reveló en su vida. Por eso vivimos este milagro, el milagro de la gracia. Amazing grace, asombrosa gracia, que nos permite ahora dar testimonio de una nueva vida fundamentada en Cristo. Y aquí estamos caminando, llegan a ese lugar. Pues Lidia recibe por el Señor que abrió su corazón este testimonio del Evangelio. Y pues vimos, ¿verdad?, que en el versículo 15, al entender esto fue bautizada y su familia. Y les rogaba, diciéndoles, pues si esto es real, si ustedes juzgan que ahora esa fidelidad de Dios me ha llegado a mi corazón y yo soy fiel ahora para servirle al Señor, entonces, venga, está abierta mi casa. Tú abriste mi corazón.
¿Qué te puedo cerrar a ti, Señor? Está abierto todo, todo mi ser, toda mi vida, todo lo que poseo. Seguramente, como decíamos, era una bonita casa en Filipos. Seguramente vivía en Filipos High, alguna subdivisión, como dice, ahí, que tenía una casa muy bonita, ¿no? Pero que estaba abierta para el Señor. Y se dijo, y así insistentemente, como vendiendo un vestido de púrpura, ¿no? Vayan a mi casa. Dice, de esa manera nos insistió, ¿verdad? Y el versículo 15 dice, y nos obligó a quedarnos. Pudimos dar testimonio de esa fidelidad y ahí inició la iglesia de Filipos, en la casa de una mujer, que aunque parecía que tenía todo, porque tenía muchos bienes, tal vez su riqueza, sus negocios, sus vestidos de púrpura, y adoraba a Dios, necesitaba lo principal, la presencia de ese Dios al cual adoraba, que se lo dio el Evangelio y esta posibilidad que el Señor le dio al abrir su corazón. Por lo tanto, sigue este viaje. Vamos a leer el versículo 16 hasta el versículo 24 y vamos a continuar en esta travesía del Espíritu en los suyos. Acompáñame, leemos y oramos para que el Señor nos dirija. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje, a entender tu poder y tu propósito, Señor. Gracias por esa libertad que tú nos diste, Señor, un día, de esos espíritus que nos ataban para no entender la verdad. Señor, gracias y ayúdanos a recibir este mensaje que vivieron tus apóstoles en ese momento, Señor, en ese tiempo, pero que ahora es muy vigente para nuestras vidas, Padre. Te damos a ti toda gloria, Señor, y dirígenos, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este acontecimiento, ¿verdad?, habla de esta liberación de esta muchacha. Por lo tanto, vamos a hablar de la liberación femenina en este día. La verdadera liberación de esta muchacha. No la liberación que ahora se expresa mucho, una liberación contraria a la Escritura. Esta es una liberación escritural, una liberación que todos necesitamos, y especialmente esta muchacha, que tenía un espíritu de adivinación, que estaba bajo el señorío de personas que la habían comprado y eran sus amos. Era una esclava en los dos sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido terrenal, ¿verdad? Pero vemos que el Señor efectúa una liberación. Y esta liberación, ¿qué hace con sus mensajeros? Los llevó a la prisión. Por eso hemos puesto en esta semana de la liberación a la prisión. Y entonces nos dice el versículo 16, estando ahí en Filipos, recuerdan que estaban ya bien acomodados en casa de Lidia, y iniciando esta iglesia en esta ciudad, que después se convirtió en una ciudad que era importante dentro de la iglesia
de Cristo. Yo creo que ahí se quedaría tal vez Lucas, porque después aquí ya vemos que sale de la escena nuevamente, ¿verdad? Cuando sigue este viaje, después Pablo y Silas, si no, ya no se menciona a él como parte del grupo. Lucas, tal vez puede ser que él se quedó a cargo de esta iglesia, ahí en casa de Lidia. Y entonces, en ese tiempo en donde acostumbraban vivir en oración, no había una sinagoga, ya habíamos visto, ¿verdad?, que no nos da el testimonio la Escritura que hubiera habido una sinagoga, porque si no, inmediatamente Pablo hubiera entrado a la sinagoga, como era la dinámica, ¿verdad?, de Pablo en todas sus visitas, cuando iba a compartir el Evangelio, primeramente a los suyos, aunque ese ministerio que le había sido dado es para ir a los gentiles. Eso es lo que nos muestra la palabra y nos va a seguir mostrando en las siguientes ciudades, que él siga llegando, pero tenían la costumbre, buena costumbre, de orar. Y vio que esa buena costumbre la tenían las mujeres, que ahí se reunían junto al río para este propósito. Y entonces Pablo y sus acompañantes hacían lo mismo. Y mientras iban a la oración, es importante, ¿verdad?, que vayamos a la oración. Vengamos a la oración, hermanos. Como decíamos, unos 20, 30, 40 minutos antes vengamos. Pero es impresionante, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios ora junto y entiende junto el propósito de Dios. Ahora que hacíamos esa reflexión en nuestra reunión de oración, le decíamos, la oración no es nada que el Señor no sepa. La oración no es presionar a Dios para que haga lo que yo quiero. La oración tiene un poder. La oración del justo puede mucho, porque busca esa justicia, busca el entendimiento de esa justicia en cualquier circunstancia. Y entonces uno puede llegar al punto de decir, gracias Señor por esta enfermedad. Ya no solamente, Señor, me quita de esta enfermedad, voy a hacer una cadena de oración y voy a poner a todos mis contactos para que estén orando, para que yo ya no esté enfermo y voy a hacer una velada de oración. Ahora esa oración es maravillosa porque dices, gloria a Dios por la circunstancia en que me estás teniendo, porque tiene un propósito. Porque dice tu palabra, no es lo que yo quiero, porque dice tu palabra que es a través de estas muchas tribulaciones que tenga entrada en este reino, que en este mundo tendré aflicción, pero que confíe que tú venciste al mundo. Yo quiero vencer al mundo en mi aflicción, no porque me sanas de la aflicción, sino porque me acompañas en mi aflicción. Y doy testimonio de esa presencia en medio de mi situación. Y entonces cambia la perspectiva de nuestra oración. Ahora oramos no como me enseñó mi abuelita, sino como el Señor enseñó a sus discípulos, ¿verdad? En ese entendimiento de quién está en los cielos, de qué nombre tenemos que santificar, de qué reino tenemos que ser parte y qué voluntad tenemos que hacer. Y entonces ya no es, Señor, voy a hacer esta oración para que se haga mi voluntad, que mi voluntad es que pase esto. Ahora das testimonio de que su voluntad es mejor que la mía. Y que si todavía no es el tiempo para que mis hijos o mis familiares todavía no entiendan esta revelación, voy a seguir dando testimonio para la gloria de Dios y agradecido de que ese milagro se produjo en mi vida. Y voy a esperar en ti para que ese milagro se produzca en la vida de mis seres queridos. Así que salían a orar. Los discípulos del Señor oran. Y Pablo les decía, ¿verdad?, a los tesalonicenses, ¿es verdad? Según de Tesalonicenses 5:17, que oren un ratito en la mañana y un ratito al mediodía. Bueno, y otro rato a la noche. Ora sin cesar. Que tu mente sea una mente de oración. Que tus pensamientos continuamente estén en oración. Que tus reflexiones reflexionen en Dios. Siempre digo a veces, yo cuando reflexiono quiero reflexorar, no reflexionar, ¿no? Porque a veces reflexiono y empiezo a conturbarme, ¿no?, de mis pensamientos. Cuando reflexoro, entonces alineo mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Entonces tomo una arma que es más poderosa que las que estaba acostumbrada a tener, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales ya, ¿verdad?, sino que ahora son poderosas en Dios, según de Corintios 10, ¿no?
¿Por qué? Porque lo importante es la destrucción de las fortalezas y derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. ¿Y qué tengo que hacer? Mandar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque ahora tengo la mente de Cristo. Y entonces esa es la oración. Esa es la oración. Quiero pensar como ti, Señor. Ahorita tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta decisión, no sé qué hacer, le doy por aquí, le doy por acá. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Estate quieto, no le des por ningún lado. Conoce que yo soy Dios. Estad quietos y conocedme. Y ese es el sentido en donde somos guiados por el Espíritu. Inmediatamente conocemos la verdad. Esa verdad nos da libertad. Y sabemos que somos libres y que todo lo puedo ahora en Cristo, en que todo me es lícito, pero sé que todo no me conviene. Y voy a tomarle el camino que el Señor nos marca en su palabra. Esto es lo que conviene. Aunque lo otro es más cómodo, aunque lo otro parece mejor, aunque evitar la tribulación, pues dirías es lo mejor. Pero aquí el Señor nos está mostrando que hay un camino mejor, el camino de la voluntad de Dios. Y en este caso el camino de la tribulación, por causa de la verdad, por causa de Cristo. Y vemos que en ese momento, orando, había una muchacha. Nos sale al encuentro, dice. Estaba lista para toparse, ¿verdad?, con esta comitiva que iba constantemente a orar. Y le sale al encuentro esta muchacha que, dice la Escritura, tenía un espíritu de adivinación y que daba mucho dinero a sus amos, a los que la poseían. No solamente la poseía Satanás, la poseían sus amos terrenales. Y este espíritu de adivinación hacía que eso genere mucho dinero a sus amos, dice aquí. Gramaba los oráculos de Delfos, ahí en Grecia, en donde se expresaba la voluntad de los dioses a través de la adivinación, y había una sacerdotisa Pitia, ¿verdad?, que era la que daba el mensaje de los dioses y predecía el futuro de la gente. Y toda la gente se acercaba a la sacerdotisa y ahí estaba una serpiente como un dragón que estaba guardando ese oráculo, dice ese santuario, ¿no?, que le consideraban los dioses. Y había el dios Apolos también, ¿verdad?, que va y vence a la serpiente porque le correspondía a Apolos, ¿no?, expresar el mensaje de los dioses y decir la predicción, y vence a la serpiente. Y quedó ese espíritu con ese nombre, con el nombre de esta serpiente, Pitón. Por ahora conoce la serpiente Pitón, que no es una serpiente venenosa, sino que es la serpiente que te enrolla y te mata, te asfixia. No te mata por el veneno que te pueda dar, sino por la asfixia que produce. Y ese es el espíritu de adivinación. Y es interesante, ¿no?, cómo se la describe, que estaba presa de este espíritu de adivinación. Y daba mucha ganancia porque adivinaba. Era la medium entre el hombre y los dioses, ¿verdad?, que predecía el futuro. Había la profecía de Dios, guiada por el Espíritu Santo, y la profecía del diablo, guiada por los espíritus de adivinación. A veces uno dice, pues, qué terrible ese tiempo, ¿no? Pero está muy vigente ese espíritu. El espíritu de adivinación, el espíritu de esa falsa profecía, de ese futuro que se te ofrece si es que haces ciertas cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Y ahora hay mucho de eso. Como decíamos, tal vez no tengas una experiencia directa, pero hay mucho de ese espíritu en este mundo. Estaba escuchando, ¿verdad?, a un pastor que decía, yo le doy gracias a Dios, dice, de que el Señor nos ha librado de esos espíritus, ¿no? Mi madre era una adivina, decía así, ¿no? Y pues ese era su negocio, traer a toda la gente, ¿verdad?, para que le prediga su futuro, y tenía ahí su bolita de cristal, que como ahora me decía Tamar, que andan en promoción en Amazon las bolas de cristal, ¿no? Hay de todo precio. Puedes adquirir tu bola de cristal, ¿no? Puedes adquirir tus cartas del tarot o de cualquier tipo de medios de adivinación o tableros, ¿verdad?, que vienen de Satanás, espíritus de adivinación.
Y es muy vigente. Y decía, este pastor decía, le doy gracias a Dios que un día el Señor se reveló a mi madre. Y llegó un día con su bolsa, la bola de cristal y todas sus cartas. Y le dijo, mira, soy libre. Y las tiró a la basura. Y decía, qué poder de Dios, ¿no? Llegaban los vecinos, ¿y dónde está la señora Lupita? No, tengo este problema, necesito que me adivine, ¿qué tengo que hacer? Y les salí y les decía, ya la señora Lupita no existe. Ahora hay una nueva Lupita, ¿no? Y decía, no, y terrible, porque venían mis tíos, y mis tíos también estaban en ese negocio lucrativo, y les decían, pero Lupita, ya llegó un nuevo adivino, ponte pilas, que no te quiten el negocio. Ya no hay esa Lupita, decía. Y me bendecía, ¿no? Decía, wow, tal vez nosotros no llegamos a estar en eso, pero yo sé que mucha gente ha experimentado esos espíritus y que el Señor les ha hecho libres. Aquí está la libertad de una muchacha que era doblemente esclavizada, espiritual y terrenalmente, pero que fue liberada por ese poder de Dios. Y esta muchacha salía al encuentro, en este caso, dice, le salía al encuentro todos los días, dice el versículo 17, seguía a Pablo y a nosotros, todavía estaban Timoteo y Lucas dentro de este grupo, dice nosotros, y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Esta muchacha con espíritu de adivinación diciendo la verdad, expresando y proclamando una verdad. Que estos hombres eran mensajeros y siervos del Dios Altísimo. Como que dirías, está yéndose en contra de sus diosesitos. Y está proclamando al Dios Altísimo. Y está diciendo que hay un camino que están anunciando estos mensajeros. El camino de salvación. ¿Quién no quisiera esa publicidad gratis, no? Dirías, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, aprovechen. Esa mujer que tiene tanta aceptación en esta ciudad está dándoles la entrada para que ustedes prediquen el Evangelio. Aprovechen ese mensaje. Tal vez uno de nosotros aprovecharía ese mensaje, ¿verdad? Pero eso era un mensaje que venía de un espíritu malo, de un espíritu de adivinación, que por más que el mensaje pueda ser verdadero o que contenga cierta verdad, es un mensaje que te lleva a la perdición. Porque la fuente es mala. El mensaje puede ser bueno, pero cuando un mensaje viene de una fuente mala, se convierte en malo. Porque el Señor prohíbe este tipo de actividades. Y el enemigo conoce la verdad, conoce. Los demonios conocían a Jesucristo, pero tenían un espíritu de maldad, un espíritu de falsedad. Y entonces no se trata, en este caso, de decir aprovechen, están diciendo algo bueno. Por eso nosotros tenemos que, dice 1 Juan 4, que no creamos todas las cosas que nos dicen, ¿no? Que probemos los espíritus a ver si son de Dios. Hay muchos espíritus que no son de Dios y que nos traen de pronto verdades a medias, tal vez muy sublimes, muy bonitas, pero mentirosas en su fondo, porque viene de una fuente de mentira. Por eso estamos alineándonos a la verdad, para que el Señor nos santifique en su verdad. Su palabra es verdad. ¿Cómo podemos salir de los espíritus de mentira cuando conocemos la verdad? Y cuando la defendemos y cuando no estamos diciendo, no, es que mi tradición es que no, ¿cómo le hago? No, yo sé que es mentira, pero ¿cómo le hago? ¿No? Y alíñate a la verdad. ¿A quién quieres agradar? ¿A tus hijos? ¿A tu abuelita? ¿Al medio? ¿Al entorno? ¿A los que te dicen que hay que celebrar esas cosas? ¿O a la verdad? Tu palabra es verdad. Decía el Señor, yo no te pido que les quites del mundo, están en el mundo, pero guárdales del mal, de este mal que tiene este mundo de vivir en la mentira o en la verdad a medias, en la verdad que nos agrada, pero que no nos santifica. Esa es la verdad que proclamaban los apóstoles, la verdad que liberaba, que no necesitaban el apoyo de una fuente mentirosa para caminar en la verdad.
Por lo tanto, cuando había esta insistencia de esta mujer, ¿verdad? Porque dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, constantemente. En su camino a la oración venía esta mujer y seguía gritando porque daba voces con este mensaje que parecía correcto. Que a veces en nuestra vida nos gritan esos mensajes que parecen correctos, pero nos desvían de la verdad. Por eso nuestra comunión tiene que ser en la palabra de Dios, en la palabra de la verdad. Por eso decía, líbralos del mal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como siempre hacemos esa ilustración, ¿verdad? ¿Cómo descubres un billete falso, un billete de $100 que está igualito a tu vista? Pero cuando estás metido, ¿verdad?, en el billete verdadero, sabes y conoces el verdadero. Y entonces cualquier falla salta a la vista. Y entonces podemos conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Y eso es lo que está pregonando en este caso. Se trata de la verdad. No se trata de una asociación de una verdad con una fuente mentirosa. Y en este caso el enemigo estaba usando a esta muchacha para que a través de esta proclamación, al parecer verdadera, se buscara una armonía entre los dioses de la adivinación con el Dios altísimo que proclamaban ellos, y no aceptaron. No aceptaron esa verdad, porque no era verdad. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, desde Deuteronomio 18, que esa fuente no agrada a Dios. No sea hallado en ti, dice el versículo 10, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Parecería que eso es en esos tiempos, ¿no? Pero ¿cuánto hay de esto ahora? Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Esta muchacha era abominación porque hacía estas cosas. Por más que decía cosas. ¿Qué se trata? ¿De decir cosas o de hacer cosas para el Señor de acuerdo a su voluntad? Y esta muchacha era abominación al Señor porque hacía estas cosas. Y por estas abominaciones del Señor tu Dios, echa, dice, estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante del Señor tu Dios. En Mateo 5, ¿verdad?, al final de ese capítulo, dice que en el amor, ¿verdad?, que dice que, pues ustedes dijeron que pues, ames a tu prójimo, pero que aborrezcas a tu enemigo. Yo te digo que el amor es diferente. Vas a amar a tu prójimo, vas a bendecir a los que te maldicen, ¿verdad? Y eso es lo que dice, porque tienen que ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí dice, porque perfecto serás cuando estés delante del Señor tu Dios. Ahí está nuestra perfección, nuestra capacidad. ¿Quién va a ser perfecto? Pero dice, cuando estás delante de Dios. Él mira la perfección de su Hijo. Él mira la santidad de su Hijo. En Levítico dice, ¿verdad? En el libro de Levítico, ¿no?, que tenemos que ser santos. Y por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos, porque así está escrito, porque yo soy santo. Y entonces la santidad y la perfección está en el Señor. Y por eso acudimos constantemente para no caer en estas abominaciones. Porque estas naciones que vas a heredar y agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Quién no te permite hacer las cosas que naturalmente estarías haciendo? La presencia de Cristo, la presencia de su Espíritu, que tiene que alimentarse de la verdad. Y entonces vemos que no agradó esto a Pablo. Era persistente, todos los días, hacía muchos días, de la misma manera, y desagradó a Pablo. Y se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No había un proceso de exorcismo impresionante que tráete, Lucas, los ajos y tráete aquí, vamos a hacer ese ritual de exorcismo de esta muchacha. En el nombre de Cristo, te ordeno que salgas. En el nombre de la verdad, espíritu de mentira, vas a salir, porque la verdad te va a hacer libre. El nombre de Cristo nos ha hecho libres. Nadie nos hizo un exorcismo, sino que abrió el Señor nuestro corazón para conocer esa verdad.
Y ahí estamos, ¿verdad? Vivimos esa libertad en Cristo, porque es importante esta parte, porque nos dice, no solamente tienes que decir la verdad, tienes que testificar la verdad. Que les decía después, en ese mismo contexto del Sermón del Monte, ahí en Mateo 7, el Señor ahí, al final, versículo 21, decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, y puedes decir Señor, Señor, puedes decir siervos del Dios Altísimo, estos enseñan el camino de salvación, pero no vas a entrar, porque tiene que venir de la fuente de verdad esa declaración, porque dice que no entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no se trata de decir simplemente Señor, Señor, ¿verdad? Cuidado cuando llegan personas que están proclamando una verdad y viven en una mentira, en un mal testimonio. Entonces va a pasar lo que aquí dice, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, pero si yo era pastor, si yo enseñaba la verdad. Muchos en ese día me dirán, pues yo hice muchas cosas, fíjate que hasta llegué al punto de que profetizábamos en tu nombre y echábamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Y el Señor que responde, y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad, proclamando la verdad, pero viviendo una mentira. Qué importante el testimonio. Qué importante el testimonio. Sin un testimonio, preferiblemente, no hables la verdad. Pídele al Señor que esa verdad cambie tu vida y te dé un testimonio genuino, porque por sus frutos serás conocido. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar, sino el que conoce, sino el que es conocido por Dios. El que no hace cosas simplemente por querer agradar a Dios, sino el que vive agradando a Dios estando quieto y conociendo que Él es Dios y que la obra no la haces tú y que no estés ahí en tus tareas de ver qué obra buena le hago a Dios o que de qué manera me santifico, de qué manera agrado a Dios. Y el Señor te dice, no te muevas, estate quieto. Conóceme. Esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos y que vivamos entonces en esa voluntad, y entonces el Señor nos diga, híjole, batallaste mucho, pero me conocías y te conocías. Y la obra que tú hacías no eras tú, sino que era el poder de la presencia de Dios en ti. Y entonces te dice, claro que te conozco, pásate, porque veo a Cristo en ti. No veo tus buenas obras, veo ese vestido de justicia, de lo que yo hice por ti. No de todos esos vestidos de púrpura que de pronto vendías y dabas a los inmigrantes, o de muchas buenas obras que te pudiste haber llenado para tratar de agradar a Dios, sino del único vestido que te permite agradar a Dios, el vestido de la justicia de Cristo. Y aquí en este caso, en el nombre de Cristo, mandó y dijo al Espíritu, sal de ella. Y el Espíritu salió y quedó libre, completamente libre. No se nos dice, quisiéramos, dame más, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo ella? No, ya libre del Espíritu, ya los amos, seguramente le despidieron porque se les fue la esperanza de su ganancia. Ya no me sirves, ya no quiero estar lavando los platos, no te quiero nada. Quería ese espíritu que adivinaba y que me daba mucho dinero, porque así lo dice, ¿verdad? Versículo 19. Ya vimos esta liberación, ahora vamos a ver lo que produjo esta liberación. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas. ¿Qué hacían los amos? Esclavos, ¿verdad? De un espíritu también. No era el espíritu de Pitón, sino el espíritu de Mamón. Suena feo, así que no. Ese era el espíritu de la codicia por el dinero. Así, ese era el Dios de las riquezas. Y ese era el Dios que gobernaba a los amos de esta muchacha. No era Pitón, era este otro espíritu. Y estaban presos también en ese espíritu, viendo que se les fue la esperanza. Esta es la esperanza de tu ganancia.
¿Dónde está la esperanza de nuestra ganancia? ¿No? Gran ganancia que dice la Escritura, ¿verdad? En Timoteo. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. No las pitonizas que te den dinero, los espíritus que supuestamente son los que mantienen tu casa, tu hogar, sino aquel que mantiene tu vida y provee todo lo que necesites. ¿Por qué? Produjo en ti una búsqueda de su reino y su justicia. Y te das cuenta que el Señor añade todas las cosas para el propósito eterno. Tal vez no para tus propósitos, tal vez tus propósitos ser muy cómodo en este mundo, sin enfermedades y vivir, ¿no?, de una manera plácida. Esos son nuestros propósitos. ¿Y quién no le gusta vivir eso? Nadie es masoquista de decir, Señor, tráeme tribulación y enfermedad. No, tampoco te dice que vayas a ese plano, sino que entiendas cuando el Señor permite esas cosas para tu crecimiento y tu santificación. Entonces vivimos en otra dimensión. Estos perdieron la esperanza de sus ganancias. ¿Qué hicieron? Arremetieron contra los mensajeros de la verdad. Y aquí dice Pablo y a Silas, Timoteo y Lucas, no sé qué hicieron, pero la libré, como dice. Me escapé. Pero agarraron a Pablo y a Silas. Y aquí es donde ya no vemos dentro del protagonismo a Lucas, pero entendía porque conocía lo que pasaron. Conocía lo que estos mensajeros tuvieron que vivir por causa de la verdad, por causa del testimonio, por causa del propósito para el que habían sido apartados. Compartir la verdad. Y en el mundo tendremos aflicción. Está escrito. Está escrito. Estas son promesas que no se predican, pero que están en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero hay una confianza. Confía. Yo he vencido este mundo. Ya no te acomodes de este mundo. No tomes la forma de este siglo, sino síguete transformando. ¿No? Renuévate. Transforma tu entendimiento, vive en arrepentimiento, para que entiendas que tu voluntad, ahí está, no es mala, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su propósito es mejor que los nuestros. Que aunque parece que, pero ¿cómo pueden ser mejor si estoy, mira, en esta situación, en enfermedad, estoy en necesidad y quiero seguirte más y tú me quitas en vez de darme? Porque ese es el propósito, para que vivas en dependencia de Dios y de saber quién es el que te provee todas las cosas. Y entonces eso viene a ser de bendición, y como dice la palabra, pues si es que amamos a Dios, no te amas a ti, ¿verdad? Ahora amas a Dios. Esa presencia de amor, todas las cosas te ayudan a bien. Ya sabes que el propósito al que te llamó no es para ser sano y próspero y sin necesidades en este mundo. El propósito al que te llamó es que dar testimonio para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios damos testimonio no solamente cuando nos sana, que es fácil, ¿no? Darle testimonio a Dios cuando te sana. Y hemos visto sanidades, recientemente hemos visto sanidades en nuestro entorno familiar, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿y si no sana? ¿Y si no sana? ¿Le das la gloria a Dios? ¿O por qué? ¿Por qué? Yo que te sirvo, Señor. ¿Por qué? Dale gloria a Dios. Él sabía, Pablo. Sabía. Y después vamos a ver también que sabía que le esperaban situaciones, dificultades. Tal vez esta no se la esperaba, pero ¿cómo respondió? Eso lo vamos a ver la semana entrante. Es impresionante esa presencia de Dios que nos lleva a hacer cosas que jamás nosotros podríamos hacer. En este caso fueron acusados por estos que perdieron sus ganancias, que vieron la esperanza de sus ganancias que se fue. Ahí se fue el enemigo. La serpiente se fue volando, ¿no? La pitón, ¿no? Y se quedaron sin nada. Les llevan al foro, ¿verdad? Era una ciudad romana, decíamos que era una colonia de Roma, Filipos. Entonces era una ciudad mayoritariamente por romanos, muy poca presencia judía, y los judíos que habían eran rechazados. No se llevaban bien los romanos con los judíos. Y había pocos, y la mayoría eran mujeres, ¿no? No había ni siquiera 10 varones para hacer una sinagoga, entonces eran pura mujer. Y ven que llegan estos judíos, tenían presencia de judíos porque hablaban del Dios de los judíos. Hay que arremeter contra estos judíos. Y no dijeron, vamos al foro y al magistrado a decir, fíjate que teníamos un negocio súper lucrativo y estos judíos
no nos van, como dicen, choteando el jale, no nos van quitando la ganancia que teníamos en esta muchacha que nos daba toda esa ganancia. No, fueron con argumentos falsos, diferentes, para que el pueblo se levante contra ellos. Y les dice, cuando llegan al foro, ¿verdad?, ante las autoridades, versículo 20, y presentándolos a los magistrados, les dicen, estos hombres, siendo judíos, se toman de esto, ¿verdad?, para que todos los magistrados romanos y todo, viendo que eran judíos, echen ese espíritu de antagonismo, de homofobia, ¿verdad?, de decir, estos que no son de los nuestros, están cambiando nuestras costumbres, de nuestros dioses. Están cambiando esas cosas. Y no estaban cambiando, estaban compartiendo el mensaje del Dios verdadero. Dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ese era el propósito de las colonias romanas, ¿verdad? Mantener la paz. Y cuando venía alguien que alborote esa paz, tenían que castigarlo. Porque ese era el lema de Roma en sus ciudades. La paz romana era el lema. Y entonces dicen, estos están alborotando, y los magistrados empiezan a ver ese falso testimonio que estaban diciendo, que están alborotando la ciudad y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿no? Remonos, ¿no? Somos romanos. Y así se ha metido el espíritu de Roma, ¿verdad? Yo soy remono, apostólico, aunque alcohólico, pero católico. Esa ya es otra experiencia que teníamos, ¿verdad? Pero así viene, somos romanos. Así que hay que prender a estos que están cambiando nuestras costumbres. No quisieron decir que la verdad hizo libre a esta muchacha. No querían decir la verdad que había liberado a esta muchacha. Y entonces se agolpó, versículo 22, el pueblo contra ellos y los magistrados, y les rasgaron las ropas. Ya no fue Pablo y Bernabé que se rasgaron, ¿verdad? Ahora ellos les despojaron, rasgando sus ropas para infringirles el castigo romano. No era el castigo judío. Por castigo judío, pues 40 azotes menos 1. Aquí era con varas y sin límite. Y era un castigo fuerte, el ser azotado con varas. Pablo decía que 3 veces fue azotado de esta manera. En 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad?, nos comentaba de esa manera, cómo decía su experiencia en el 24, dijo, 5 veces he sido, ¿no?, dado 39 azotes, 40 azotes menos 1 de parte de los judíos, y 3 veces azotado. Una vez apedreado, vimos lo de Listra, y conversa ahí el espíritu, ¿verdad?, de esta experiencia de Pablo en 1 Corintios 11. Él soportó todo esto, porque era la presencia del Espíritu que daba testimonio a la verdad. Por eso podía escribir. A nosotros nos es concedido no solamente el creer en Él, sino el padecer por Él. El padecimiento era una concesión de Dios. Les decía a los tesalonicenses, esta ciudad lo va a visitar después de Filipos, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, les decía a ellos, ustedes mismos saben, les dice, porque vosotros mismos sabéis, 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, estaba platicando esta situación que pasaron ahí en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tenía un propósito esta tribulación, para que ese efecto llegue a Tesalónica y entonces puedan decir, este es verdadero, este es el Dios verdadero que viene trayendo un testimonio, no solamente un mensaje, sino un testimonio de que ese mensaje era transformador y que habían visto en este caso el testimonio en Pablo, ¿verdad?, de lo que habían pasado en Filipos. Por lo tanto, era necesario que esta situación suceda. Uno dice, Señor, pero son tus mensajeros, guárdalos del mal. Porque la tribulación no es el mal. El mal es la comodidad, cuando impide que cumplas la voluntad de Dios. Estaba guardándolos del mal, porque estaba protegiéndolos en medio de un sufrimiento que, ¿quién quisiera, verdad?,
¿Qué hubieras hecho tú, verdad, en esta situación? No, yo soy romano. Ya inmediatamente hubiera sacado Pablo su ciudadanía romana, que después lo hace, pero para otro propósito. Aquí no. Estaba sometido al propósito de Dios. Mi defensa está en el Espíritu de Dios que me va a permitir cumplir la voluntad de Dios, aunque pude haberle evitado diciendo que era romano. Pero la aceptó y la asumió, porque sabía que esa era una concesión de Dios. Y entonces, les dan varota, muchos azotes, ¿no? Fueron sujetos de esta tribulación. Versículo 23, después de haberles azotado, mucho, no fueron pocos los azotes, fueron muchos. Por lo tanto, estaban bien azotados, ¿no? Ese no eran los azotes inclementes del temporal que a veces nosotros ya no permita, Señor, que nos venga una ola de frío, porque Chechay, no es Chechay, es ecuatoriano, ¿verdad? Porque qué frío. Y a veces esa es nuestra tribulación, leve y momentánea. Decía Pablo, el que sufrió estos azotes, el que dio todo ese testimonio de lo que había pasado, los naufragios, los apedreamientos, los latigazos y todo lo que pasó. Él llegaba a decir, esta leve tribulación es momentánea, pero le doy la gloria a Dios porque lo que produce en mí es mejor, un más excelente y eterno peso de su gloria. Así que analicemos nuestra tribulación, analicemos lo que significa el sufrimiento, el propósito del sufrimiento, el propósito de las circunstancias, y oremos, como vamos a ver la próxima semana, con canciones que remueven el cielo y hacen temblar la tierra para el propósito de Dios. Por lo tanto, este es el sentido de los mensajeros: compartir la verdad, sacar a la gente de la mentira, liberar a la gente. Aunque esta liberación nos produzca llegar a la prisión, siempre hay un propósito para darle la gloria a Dios. Y les azotaron mucho, les echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Pues ya no tenían ni para poder pararse con semejante azotada, ¿no? Y aún así, a la de mayor seguridad. Había las celdas, ¿verdad? Las celdas normales, ¿verdad? En las cárceles romanas. Y había el calabozo de máxima seguridad, que eran las cisternas, las partes bajo subterráneas, en donde no, era lo peor de lo peor. No era muy saludable, ¿verdad?, estar en esas cisternas donde, al igual que el profeta Jeremías, ¿verdad?, que fue llevado a la cisterna. ¿Y qué había en la cisterna? Cieno, lodo. Y ahí estaba el profeta profetizando. Y ahí vamos a ver los profetas ahora profetizando. Bienaventurados cuando persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así estaban gozándose y alegrándose. Y ese va a ser el testimonio de este poder de Dios, del propósito de Dios. Pasarán ahí de esa prisión a una nueva liberación, ¿verdad? Porque Dios tiene ese propósito de darnos libertad, de vivir verdaderamente libres, de conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. De esa manera vemos cómo pues llegan a ese calabozo de alta seguridad. Recibe este mensaje, pues los carceleros, en este caso el carcelero que vamos a enfocarnos la próxima semana, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, como decimos, en ese calabozo interno, oscuro, lleno de lodo, para asegurarles todavía más sus pies en el cepo. No era suficiente que estén en el calabozo de máxima seguridad. Había que asegurarles, el cepo era instrumentos de madera, ¿verdad?, que les permitía poner sus brazos, sus piernas en una posición tan incómoda que les causaba más dolor. En medio del dolor y todas las laceraciones de los azotes, estaban en la posición más incómoda, en el dolor más extremo, para mostrar un propósito. Y así fue como estos mensajeros tuvieron que pasar por esta situación
para cumplir con el propósito de Dios. La palabra de Dios siempre fue estorbada por medio del enemigo. La verdad siempre va a ser estorbada por medio de la mentira. El padre de mentira siempre va a tratar de cruzarse nuestro camino y a buscar darnos a veces mensajes que son verdaderos para estorbar la verdad, pero la verdad tiene que ser siempre, siempre defendida. Siempre, a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Cuando salían los espíritus, ya vimos, ¿no? Los espíritus en Juan 8, en Hechos 8, ¿verdad? Que se enfrentó también Pedro, ahí Simón el mago, después se enfrentó también el mismo Pablo en su primer viaje con Elimas, ¿verdad? Ese mago que quería estorbar la verdad, y ahora se estaba enfrentando con esta muchacha y el poder de Dios y el poder del nombre de Cristo la liberaba y producía mucha, en este caso, tribulación. El Señor también, ¿verdad? Ahí en Hechos, ¿verdad? En Lucas 4, cuando estaba enseñando en las sinagogas, Jesucristo de la misma manera reprendía a estos espíritus de mentira. Estaba ahí en la sinagoga y enseñaba la doctrina y decía, se admiraban de la doctrina, versículo 32 de Lucas 4, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, que quería callar esta verdad, ¿verdad? Y manifestarse en ese momento, ¿verdad? Y exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El demonio conoce quién es Cristo. Decían los hijos de un tal Esceva, que vamos a ver después, que querían hacer este exorcismo, eran exorcistas ambulantes, ¿no? Y decían, en el nombre de Jesús, sal demonio, ¿verdad? Y el demonio les pegó una arrastrada, ¿no? Yo conozco a Cristo y conozco a Pablo, pero ustedes... Y salieron arrastrados, desnudos por el demonio, ¿verdad? Creyendo conocer a Cristo. Aquí este demonio igual conocía quién era el Santo de Dios, pero Jesús le reprendió, dice Lucas 4:35, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no les hizo daño alguno. De la misma manera, Pablo llenó el Espíritu, había destruido esta falsedad en una boca mentirosa de una divina, para sacarla y libertarla. Y eso les costó esta tribulación y esta prisión. Y lo entendía, Pedro lo entendía. Pedro decía en 1 de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para ser prósperos económicamente y no sufrir nada. La prosperidad ahora que se pronuncia, ¿verdad?, tanto en lo económico como en lo emocional, no es algo que está en la Escritura, porque para esto ha sido llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es el ejemplo que el Señor nos dejó. Esto que ahora lo entendían los mensajeros, que lo entendía Pedro, ¿no? Y que tenía gozo de haber sido tenidos por dignos de haber padecido por este nombre. En el capítulo 3, versículo 14, Pedro decía, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de aquellos, ¿verdad? Ni se conturben, porque esto es poder de Dios, el llamado de Dios. Capítulo 4, versículo 12, primera de Pedro, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gózate, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ahí está la clave, reposa en vosotros. Si no, no podrías hacer nada de esto. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, que sus padecimientos no sean por tus malas cosas, sino por el nombre de la verdad, o porque estás entrometido en lo ajeno y por eso estás padeciendo. Ese no es el padecimiento de Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dale gloria a Dios en tu padecimiento, cualquiera que éste sea, porque eres libre, libre para darle gloria al Señor, libre para decir, antes era esclavo de los espíritus de prosperidad, de los espíritus de comodidad. Ahora puedo darte gloria a ti en todo momento. Les decía, ¿verdad? Y con esto terminamos. Iba a haber muchos versículos más.
De hecho, ya llené otra vez nuestra. Ya no son 2, ahora es 1. La semana pasada fue media. Así que no se desacostumbren a que lo mejor que podamos leer es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué importante entender esta libertad. En Juan 8 el Señor les decía, pues, ¿no? Si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? No, si es que estás esclavo, ¿verdad? Eres esclavo del pecado. Si practicas el pecado, eres esclavo del pecado. Pero cuando el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Y esa es la libertad que ahora vivimos. La libertad que nos va a producir gozo en el sufrimiento, gloria en la tribulación. Y ya no oramos, decir, quítame esto, quítame el otro, sino permíteme darte la gloria en toda circunstancia, porque sé que estoy alineado a tu perfecta voluntad, porque soy tu hijo, que aunque en este mundo estoy sufriendo tribulación, tú ya venciste, ya estoy ahí, no sé en qué tiempo, pero ya estoy ahí. Ese es el tiempo de Dios, ¿verdad? Que aunque todavía no, ya estamos ahí. Y entonces, ese es el sentido de este mensaje, entender la libertad que nos puede llevar a una tribulación, pero que esa tribulación da gloria a Dios. Les compartía nuevamente, ¿verdad?, que tuve hace unos años el privilegio de ir a la cárcel en Reynosa a bautizar a algunos de los presos que estaban ahí, que estaban siendo discipulados en esta verdad, y que decían, pues aquí estamos, ¿no? Hay que bautizarse, pues dar testimonio. Y verdad, en ese tiempo pues no nos permitía, ¿verdad?, tener previamente un testimonio para bautizarlos. Y en ese momento, antes del momento del bautizo, ahí en la prisión, ¿no?, conversaba con cada uno de ellos a ver que me dieran un testimonio de por qué lo están haciendo, qué significa el bautismo para ellos, ¿no? Y uno de ellos lo comparto y me impactó, ¿no? Porque muy sencillo, lleno de tatuajes, lleno de lo que nosotros diríamos, a ver, fuchi, ¿no? Él decía, yo me voy a bautizar por una simple razón. Yo estoy aquí pagando todo lo malo que hice afuera, pero aquí conocí la libertad y ahora soy libre. Afuera era esclavo, ahora soy libre. ¿Le bautizas o no le bautizas? Wow, simple. Ahora soy libre. Estoy pagando en este lugar un confinamiento que me hizo libre. Allá vivía esclavo de todo lo que hacía, pero aquí el Señor vino a mostrarme la libertad. Se reveló a mi vida y conocí al que me hizo libre, porque el Hijo me libertó. Nueva criatura, para la gloria de Dios. Tal vez no salió libre físicamente y sigue cumpliendo su sentencia, pero vive libre para proclamar la libertad con la que Cristo le hizo libre. No vuelvas a un yugo de esclavitud, dice Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. No vuelvas a tus yugos de esclavitud, de generar tus religiones y tus cosas que tienes que hacer. Vive en la libertad que te permite glorificar a Dios y decir y cantar, la salvación es del Señor. No es mía, para la gloria del Señor. No para mitad gloria al Señor, mitad gloria por mi santificación, no. Para la gloria de Dios. Esa liberación que nos puede llevar a esta tribulación. Entender, dice el objetivo, que el mensaje liberador del Evangelio siempre tendrá una oposición que puede llevarnos a sufrir tribulación por su causa, pero para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este tiempo que nos permites ver este testimonio vivo de tu presencia en los tuyos, Señor, de esta liberación maravillosa, Señor, esta liberación femenina, liberación maravillosa, Señor, que esta mujer experimentó, de esa doble esclavitud, esclavitud de los espíritus que le hacían supuestamente ser agradable delante de los hombres, pero que eran llevadas por el espíritu de la mentira y el espíritu de la adivinación, Señor, y de la liberación de su servidumbre, de estos hombres que la usaban. Señor, te damos gracias, porque así nos hiciste libres. Y ahora podemos vivir en esa libertad, porque tú nos hiciste libres, Señor. No permitas que tomemos nuevos yugos de esclavitud, sino que vivamos en esa verdadera libertad, Señor. Te damos gracias, porque ahí caminamos.
Ahora entendemos esa gracia admirable, esa gracia que nos alcanzó, y esa gracia que nos sostiene, y esa gracia que nos dirige, porque es en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a seguir alineados a tu palabra y ser santificados en ella, Señor, para cumplir el propósito para el cual nos llamaste. Dar testimonio de tu presencia y ser participantes de esos padecimientos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.